tardes. Bienvenidos a un webinar más en Kairos Neurocenter. El día de hoy vamos a hablar de anorexia y bulimia, que son dos trastornos que forman parte de los trastornos de la conducta alimentaria. Gracias a las personas conectadas desde Panamá. Hay personas conectadas, nos mandan saludos y bueno, gracias también a todas las personas que desde México se conectan. Le doy la bienvenida a la doctora Olga Martínez Aguilar. Les cuento, ella es psiquiatra infantil y además pues decidimos platicar el día de hoy con ella porque su área de experticia, entre otras, es la de trastornos de la conducta alimentaria. Ella tiene mucha experiencia con pacientes que cursan con este trastorno. Olga, bienvenida. Gracias por tu tiempo el día de hoy. Gracias por la invitación. Pues mira, quiero este webinar va a ser el día de hoy llevado a manera de preguntas y respuestas, a manera de entrevista, y yo quiero empezar preguntándote, ¿qué son los trastornos de la conducta alimentaria? ¿Nos puedes contar cuáles son los trastornos de la conducta alimentaria? Claro, los de mayor prevalencia son la anorexia nerviosa o anorexia nervosa, bulimia y trastorno por atracón. En general, se estima más o menos que la prevalencia está entre el 0.5 y el 1.5% de la población, cada uno. Entonces, puede variar dependiendo de la población o de cómo midieron la muestra, pero esa es más o menos la proporción. Y también existen otras conductas que son de riesgo, pero que no cumplen los criterios para trastornos de la conducta alimentaria. Pero hay ciertas poblaciones que están en riesgo también si se prolongan esas conductas y se exacerban, pero serían anorexia, bulimia y trastorno por atracón. Estos son los tres trastornos de la conducta alimentaria más frecuentes. Y de estos tres, ¿cuál es el más frecuente? Pues el trastorno por atracón, aunque no se sabe bien su frecuencia, porque recién lo incluyeron en el DSM-5, pero sería trastorno por atracón, luego bulimia y luego anorexia. Ok. Bueno, ya que nos cuentas de estos tres trastornos, ¿me puedes hacer favor de hablarme y darnos la definición de la anorexia? ¿Qué es la anorexia? ¿En qué consiste? Bueno, para empezar, en la anorexia, el nombre anorexia significa falta de hambre y en general, realmente las pacientes con anorexia al inicio del trastorno no tienen falta de apetito. Ellas deciden dejar de comer aunque experimenten hambre. Es decir, una característica de estas pacientes es que tienen un control de impulsos extraordinario porque quien se aguanta el hambre, como decimos, ¿no? Pues se requiere muchísimo control de impulsos. Entonces, bueno, no está tan bien utilizado ese término, pero bueno, así se le denomina, y entonces es quien decide dejar de comer por temor a subir de peso, por temor a que cambie su imagen, o que cambie su figura, o con la decisión sobre todo, de perder peso. Aunque a inicios de la enfermedad sí experimentan hambre, y ya cuando la enfermedad y sobre todo la desnutrición está avanzada, dejan de experimentar hambre. Como se disregula el sueño, el apetito, los ejes hormonales, pues sí, el hambre también desaparece, pero a inicios de la enfermedad sí experimentan hambre. Entonces, ¿quiénes son quienes tienen anorexia? Pues quienes se niegan a subir de peso, a tener un peso sano para su edad, a quienes buscan y tienen una ideal de delgadez, quienes tienen temor a ganar peso, aunque no caigan dentro de sobrepeso ni obesidad, o sea, se niegan a tener incluso un peso sano. Entonces, temor a subir de peso,
tienen la finalidad de restringir la alimentación o tener conductas purgativas o compensatorias para bajar de peso, aunque muchas veces sus metas no sean compatibles con la vida. Es decir, a veces pueden decir, yo quiero llegar hasta a los 30 kilos y eso para su estatura, para su edad, para su actividad física, ni siquiera es compatible con la vida, pero son ideas irracionales. Entonces, la paciente que tiene anorexia, pues lucha contra sí misma, contra el apetito, contra todos los requerimientos, porque siguen haciendo ejercicio, siguen yendo a la escuela. Frecuentemente son pacientes con este perfil obsesivo, entonces que a pesar de que ya empezaron a tener desnutrición, siguen siendo las número uno del salón, así buscan la perfección, algunas veces tienen algunas conductas como de trastorno obsesivo compulsivo, todo lo suyo es el control, la obsesividad y dentro de ese control excesivo de impulsos que te comentaba, pues toleran incluso aguantarse el apetito en los inicios de la enfermedad. Entonces, pues son pacientes que ven deteriorada su salud y a pesar de eso no pueden salirse de ese círculo de conductas desadaptativas, ¿no? Y respecto al pico de incidencia y al género, eh, ¿qué, qué me puedes decir respecto a la anorexia? Hay un pico en el que se observe que es más frecuente, pico de edad, en el que se observa más frecuente la Sí, anorexia y hay predominancia del género también. sí, claro, hay predominancia en el género femenino de aproximadamente de 10 pacientes que presentan la enfermedad, pues 9 son mujeres y 1 es varón. Y el pico de aparición de la anorexia es en promedio a los 14 años, pero se dice que sobre todo pues en este inicio de la adolescencia, de los 12 a los 14, por varias razones, entre ellas que el tener los estrógenos haciendo efecto en nuestro cerebro también puede facilitar que la predisposición genética que tuvieras para presentar anorexia o algún trastorno de la conducta alimentaria, pues se manifiesta en esos momentos por estos cambios. Y esto se ha demostrado no solo en humanos, se ha demostrado en otros mamíferos que los estrógenos modifican la forma en que comemos. O bueno, las hormonas que tiene cada especie, de todas maneras, pues sí modifica en nosotras las mujeres la forma en que nos alimentamos y nuestra constitución corporal. Y tendrá que ver algo también la exposición ambiental. Hablo de los estímulos y de cómo la publicidad, los medios de comunicación influyen de forma diferente de acuerdo a género. ¿Tú crees que hablando de trastornos de la conducta alimentaria, específicamente de anorexia, esto influye? Bueno, influyen varias cosas. O sea, influye la predisposición genética, influye sí la exposición a estos, al ambiente, sobre todo ambientes que te exigen delgadez. Sí, sí, un poco las revistas u otras cosas, pero sobre todo lo de mayor riesgo es estar en una actividad que te exija ser delgada, como gimnasia, como ballet, como atletas de alto rendimiento, en donde, en donde tienen que, para cumplir cierta categoría, tienen que tener cierto peso, ¿no? Generalmente son pesos bajos, entonces siempre les exigen como esa rigidez y esos atletas deben llevar una asesoría nutricional y uno pensaría que es así, pero eso no es así. Incluso cuando ya compiten a nivel internacional, eh, llegan a ellos a hacerse cargo de su propia asesoría nutricional y entonces pues también eso es grave. Creo que en los últimos años ya no tanto, pero antes sí no se atendía tanto ese aspecto. Pero bueno, fíjate, la exigencia de los estándares de belleza influye de manera diferente. Bueno, tú dices en la anorexia, pero en general en los trastornos de la conducta alimentaria a los varones y a las mujeres. A los varones los impulsa más como hacia ganar músculo y tener más volumen, aunque sí hay varones que buscan también esta delgadez, ¿no? Como en la anorexia.
Y a las mujeres, pues la búsqueda excesiva de delgadez como ideal de belleza, pero es como un poco diferente. En la mayoría de los varones que tienen este trastorno, claro, hay quienes tienen esta búsqueda de la delgadez y se dice que también, pues, se ha visto que el que tengan preferencia homosexual, entonces también facilita más que tengan esta búsqueda de la delgadez. Pero bueno, en general en los trastornos de la conducta alimentaria influye la predisposición genética, el ambiente en el que creces, el carácter o la personalidad de quien tiene el trastorno y también pues las experiencias de vida, porque en los trastornos de la conducta alimentaria los detonantes pueden ser eh, eh, agresiones o algún suceso que cargue de mucha emocionalidad a la persona y entonces eso ya detona el trastorno de la conducta alimentaria, sobre todo traumas, abusos, y entonces ese es el detonante, pero ya estaba toda la predisposición. Creo que me salió un poco de la pregunta, pero bueno, más o menos No, no, así es gracias la por esta información. diferencia. Es relevante. Ya nos contaste en qué consiste la anorexia, el trastorno de la conducta alimentaria llamado anorexia. ¿Y la bulimia en qué consiste? La bulimia consiste, bueno, me pasó comentar que en la anorexia existe sobre todo algo que se llama distorsión de la imagen corporal, en donde aparte de percibir su imagen de manera diferente a como realmente es, también tienen diferencias en la percepción del apetito y la saciedad y otras cosas. Es registrado a nivel de la ínsula cerebral. Y bueno, en la bulimia existe también la búsqueda de la delgadez, pero la persona tiene un perfil diferente. ¿En qué? Pues la disfunción no está en la ínsula, la disfunción está en la corteza prefrontal, en donde se relaciona sobre todo con el control de impulsos. Entonces, se asocia con mucha impulsividad. Entonces, pues todos los pacientes que tengan o las personas que tengan impulsividad van a tener mayor riesgo de desarrollar bulimia. Y en la bulimia también tienen búsqueda de la delgadez, pero eh, pues sí, sus herramientas van a ser distintas. Entonces, van a tender a comer de manera desordenada y a tratar de compensar, pues vomitando, provocándose el vómito. Inicialmente pueden hacer esta conducta purgativa de vomitar y posteriormente, incluso cuando ya lo tiene el cuerpo muy aprendido y tienen pues ya muy automatizada esta conducta desadaptativa, pueden vomitar ya hasta sin quererlo, ya en etapas más avanzadas de la enfermedad. Y aquí lo que tienen más las pacientes son inconformidad con su imagen corporal, insatisfacción con su imagen, no tanto distorsión, más bien insatisfacción. Ok, entonces, a manera de resumen, lo que nos estás comentando es, las pacientes que cursan con bulimia son pacientes que tienden a ser hipercontroladas, a ser obsesivas. Con anorexia. Perdón, la anorexia, perdón, en tanto que con la bulimia también quiero estar delgado, pero aquí no puedo controlarme. Aquí es una desorganización completa en la conducda y una pérdida en cuanto al control de impulsos. Entonces, muchos de los pacientes con bulimia también cursan con hiperingesta de alimentos o atracón, por describirlo de alguna manera, ¿no? Y ahora que nos describes este perfil diferente entre un trastorno y otro en cuanto a control de impulsos, ¿cuál es la comorbilidad asociada a uno y otro? Es decir, ¿qué diagnósticos puedo encontrar que acompañan a la anorexia y qué diagnósticos puedo encontrar que acompañan a la bulimia? Sí, a la anorexia frecuentemente la acompañan trastornos obsesivo-compulsivos, depresión, ansiedad. Y a la bulimia, pues, TDA, trastornos, en general trastornos que implican descontrol de impulsos, pero sobre todo lo que tienes ahí, trastorno por déficit de atención, es muy asociado a bulimia. Y fíjate,
Se ha visto que la impulsividad te pone más riesgo de bulimia, más que en riesgo de trastorno por atracón, te pone en riesgo de bulimia. Quien tiene trastorno por atracón puede tener cierto grado de impulsividad, pero la diferencia está en el circuito de recompensa del cerebro de las personas con trastorno por atracón. Si la bulimia pues es más de pacientes con impulsividad y el pico de incidencia es un poquito mayor que el de la anorexia, un poquito más adelante en la vida, en los 20, 30 años, pero de todas maneras se inicia generalmente al finalizar la adolescencia. Entonces, pues sí, tienen un perfil más de TDA, trastorno, no sé, tricotilomanía, trastorno explosivo intermitente. Ajá. Todos estos trastornos que nos acabas de decir tienen relación con una falla en el control de impulsos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, son los diagnósticos que encontramos más asociados en bulimia y anorexia, ya nos comentabas. Diagnósticos que tienen más que ver con hipercontrol, perfeccionismo, obsesividad. De hecho, pues es muy frecuente escuchar, lo escuchamos de forma frecuente, los trastornos de la conducta alimentaria forman parte del espectro de trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué piensas tú de eso? Pues sí, sobre todo los pacientes con anorexia. Pero ahí la obsesión es con el peso, con las calorías, con la imagen, con ser perfecta. Siempre tienen esa obsesión con ser perfecta, a lo que ellas le denominan perfecta, ¿no? En todo. Y así sacar 10, pesar no sé cuánto, lograr no sé qué en danza. Y en realidad, pues son cosas que de alguna forma entre la predisposición genética y el ambiente en el que han crecido, bueno, se refuerza. Porque al final de cuentas, la gente frecuentemente piensa que estos trastornos son como de moda o son por elección o son un capricho y en realidad tienen predisposición genética y se ha demostrado que si cada uno tiene una fisiopatología diferente en diferentes áreas del cerebro. Decíamos hace rato que los pacientes con anorexia tienen disfunción de la ínsula, en donde tienen una percepción diferente del apetito y de la saciedad. Y hay ahí una conexión diferente con la amígdala, en la cual a ellas lo experimentan diferente. Para ellas el sentir apetito es gratificante y el comer es muy aversivo, les genera mucha ansiedad. Diferente a lo que nos pasaría a quienes tenemos a lo mejor ese circuito normal. El tener hambre es un poco desagradable y ya comes y sientes placer, ¿no? Porque así está configurado nuestro circuito de recompensa generalmente. Entonces, estos tres principales trastornos de la conducta alimentaria pues también tienen diferencias en la fisiopatología que se propone o que se ha visto que tienen, ¿no? Entonces, pues claro, eso también da síntomas en otros aspectos. Por ejemplo, estamos hablando que las pacientes con bulimia tienen mucha impulsividad, pues una de las causas de muerte de estos pacientes es el suicidio, porque la impulsividad es un factor de riesgo para suicidio, por ejemplo. Ok. Tú hablas de suicidio asociado a bulimia como factor, es un factor de riesgo el cursar con bulimia, un intento suicida o un suicidio consumado. En general, hablando de mortalidad, independientemente de si esta mortalidad es por suicidio o por otras causas, ¿cuál de los dos trastornos está más asociado a mortalidad y por qué razón? Es que las causas son diferentes. La bulimia está asociada a mortalidad, pues es la que más se asocia por suicidio y por descompensación. Sí, desequilibrios hidroelectrolíticos por la pérdida que tienen en el vómito, por el uso de laxantes, el uso de diuréticos también. Y en anorexia las muertes son sobre todo por arritmias cardíacas, también por desequilibrios hidroelectrolíticos. Cuando hay desnutrición, pues la pérdida de masa muscular, bueno, no solo es del músculo estriado, también
También el corazón es un músculo que también sufre mucho con la desnutrición. Entonces, las arritmias, la falla cardíaca es una de las principales causas de muerte y también los desequilibrios hidroelectrolíticos. Pero en general, me gustaría hacer énfasis en que los trastornos de la conducta alimentaria son muy importantes y son graves. No es un berrinche de las personas que presentan esto y de todo lo que podemos atender nosotros los psiquiatras, trastorno bipolar, esquizofrenia, TDA, eh, de muchos trastornos que podemos atender. Los trastornos de la conducta alimentaria son los que causan la primera causa de mortalidad en los padecimientos que podemos atender nosotros los psiquiatras. Y creo que hay otros padecimientos que reciben mucho más atención y tal vez lo asocian más a mortalidad, por ejemplo la depresión, que estos trastornos, que también obviamente cursan muy frecuentemente con depresión. Pero bueno, quiero hacer énfasis en eso porque todos debemos estar atentos porque todos podemos tener contacto con alguien en riesgo. Desde, no sé, desde las aulas, las maestras, desde los médicos de primer contacto, las psicólogas, no sé, todos deberíamos estar como alerta de esto porque son padecimientos que son crónicos, que tienden a la cronicidad y en Estados Unidos, los padecimientos crónicos que pueden cursar los niños y adolescentes, los trastornos de la conducta alimentaria son el tercer lugar, ¿no? De padecimientos crónicos. Entonces, de todos los padecimientos, no hablo solo de psiquiatría. Sí, de hecho, de ahí la importancia de sensibilizar y de hablar de ellos y de identificarlos, porque es increíble, con mucha frecuencia a la consulta, pacientes con trastornos de la conducta alimentaria cuya familia no lo ha identificado, ¿no? Y que nos llegan con mucha frecuencia por depresión o por ansiedad y que cuando buscamos el diagnóstico de base es un trastorno de la conducta alimentaria. Y la familia no se ha dado cuenta, principalmente en el caso de las chicas con anorexia, porque es algo que se vive en silencio, es algo que no se comparte. Y es un estrés muy grande para quien lo está viviendo, como tú dices. No se trata solo de un berrinche, genera sufrimiento. Además, para poder mantenerse sin comer hay que hacer una serie de medidas extremas que generan, como lo mencionabas. A mí me gustaría escuchar cuáles son tus recomendaciones en cuanto a prevenir, cómo podemos prevenir la parte que está en nuestra área, desde lo social, desde la crianza. ¿Qué se puede hacer para tratar de prevenir el desarrollo? Mencionaste, hay una parte anatómica sobre la que, neuroanatómica, hay herencia también asociada sobre la que no vamos a poder generar cambios, pero hay otra parte sobre la que, la ambiental y la social, sobre la que sí podemos influir. Y sobre esa parte me gustaría que nos cuentas qué es lo que sí se puede hacer para prevenir estos trastornos o no sé si alguna recomendación en particular en cuanto a alguno de ellos. Mira, yo creo que la prevención siempre va a ser pues que compartamos la información, ¿no? Que siempre busquemos la psicoeducación, porque aunque está este factor genético, sí, también están los otros factores, ¿no? Que también tienen peso. Mira, lo que se describiría es que cuando el trastorno de la conducta alimentaria empieza antes de la adolescencia, de este cambio que los estrógenos hacen al cerebro, se debe más al ambiente. Y ya cuando aparece más en estas primeras etapas de la adolescencia, es más como se debe a lo genético. Pero al final de cuentas es muy difícil porque a veces también no identifican que alguien está cursando con trastornos de la conducta alimentaria porque lo viven en silencio, como tú dices, y también porque en casa es frecuente que todos estén a dieta, que siempre estén hablando de la lonja, la gordura, de
de que sean muy fitness, que todo lo que compren sea light. Entonces, frecuentemente, o que la paciente recibió a los 9 años, fue la primera vez que recibió medicinas para bajar de peso. Tú dices, ¿cómo puede ser eso? Pues sí, en familias en donde eso es muy normalizado, llegan a recibir medicamentos para bajar de peso desde los 8 o 9 años, que es donde yo creo que ya hay un componente genético también muy importante. Pero bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Pues siempre que tengamos contacto con papás que tengan hijos todavía niños o adolescentes, hacer la recomendación de que un niño y un adolescente nunca debe estar a dieta, porque en el momento en que empieza la dieta, en ese momento puede empezar el trastorno de la conducta alimentaria. ¿Qué otra cosa? Pues está una situación que se llama body positive, que es como acéptate tal como eres, pero es hasta cierto punto como controversial, porque entonces es como que si estoy gordito me acepto así, pero la obesidad es una enfermedad, entonces, ¿qué se hace ahí? Pues sobre todo apuntarle a estar sano y que si en un hogar queremos que un niño que está teniendo sobrepeso o obesidad esté sano, pues todos vamos a seguir un estilo de comer sano, y vamos a hacer ejercicio, todos, porque si solo él lleva un estilo saludable de comer y los demás no, Él está indirectamente mal. sí está mal porque le estamos diciendo, bueno, nosotros no queremos estar sanos o tú eres el gordo, por eso tú estás a dieta, claro, aunque no se lo digas con palabras. Pero bueno, entonces, por ejemplo, quienes son profesores, yo les recomendaría que cuando hablan del plato del buen comer, es frecuente que los pesen y los midan en el salón y les digan, tú tienes 2 kilos de más, tú no sé qué, tú estás en sobrepeso y ahí a veces también es cuando comienzan a querer bajar de peso. Entonces, desde que se tratan ese tipo de temas en la escuela, se debe hacer como con otro enfoque, como, a ver, no es que estemos en obesidad o sobrepeso, o sea, no, es como enseñarles qué debemos hacer para una vida saludable, qué debemos comer, como que independientemente de la medida que tengan ellos, porque al final de cuentas, un niño o un adolescente tiene, no lo puedes poner a dieta, le puedes enseñar cómo comer bien, pero no lo puedes poner a dieta para que baje y decirle tienes que bajar tantos kilos y ya vas a estar sano. Desde ahí ya estaríamos fomentando un trastorno de la conducta alimentaria y sobre todo que evitar el hablar de la gordura, ¿no? Esto del fat talk, ajá, que es muy frecuente y que si bien los niños pueden no recibir directamente las críticas hacia ellos, pero si la mamá o el papá critica su propio cuerpo o critica el de la vecina o critica el de los demás, ellos también van a estar criticando eso mismo en su cuerpo. Yo sé, perdón, yo sé que mencionaste que había personas de otros países, no sé cómo sea en esos países, tal vez sea como en Estados Unidos, que celebran los dulces 16, pero en México un momento de mucho riesgo es cuando las adolescentes van a cumplir 15 años y empiezan, no sé qué porcentaje empiecen una dieta para que les quede el vestido y para, no sé, es un factor de Para la riesgo muy boda grande. también. Para la boda, pues sí, pero para la boda ya tienen más años, yo creo que ya es menos riesgo, ya, si ya pasaron saludables la adolescencia, ya tienen menos riesgo. Pero si hacen dieta en este momento de la mayor, de la edad de mayor incidencia de los trastornos de la conducta alimentaria, híjole, ahí es mucho más peligroso a que si haces un régimen alimenticio después. Entonces, sería como evitar esas dietas para cuando vas a cumplir 15 y ese tipo de cosas, porque es otro momento en donde aumenta mucho la presencia de trastornos de la conducta alimentaria para prepararse para su fiesta de 15 años. Sí, justo esa era otra pregunta que te quería hacer. Esto que mencionas del fat talk y del body talk, de hablar del cuerpo del otro, ¿no? De esto Uh-huh. que tenemos tan arraigado culturalmente en el que para pertenecer o para agradar hablamos de la delgadez o señalamos que el otro tiene más peso
para sentirnos más cerca de los estándares de belleza que describías. Y yo quiero enfatizar sobre esto que acabas de mencionar, lo poderosas que son nuestras palabras y cómo influyen en la vida de un niño. Tengo yo una paciente que justo desarrolló un trastorno de la conducta alimentaria a partir de que en una consulta médica se le hace la observación. Tiene que estar a dieta y se le regaña de manera desproporcionada porque aumentó 1 kilo de una consulta a otra. Estos mensajes para los niños y para los adolescentes son mensajes muy importantes, mensajes en los que les va la pertenencia o la aceptación de las figuras de autoridad. Por eso es que a mí me parece tan importante lo que tú mencionas, el ser cuidadoso de lo que les decimos, en dónde ponemos el valor, ¿no? Porque mucho de lo que ocurre en los trastornos de la conducta alimentaria es mi valor está en torno a cómo veo, cuánto estoy pesando, me acerco o me alejo a estos estándares de belleza, y eso es que se ha desarrollado tanto estas corrientes de hablar del peso y de aceptar el cuerpo, pero justo cuando hablas de sensibilización, creo que ahí estamos todavía empezando camino, ¿no? Sí. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque tú lo mencionas, le dices al niño, tienes que bajar 1 kilo. Cuando el niño él no decide qué comprar en el súper, no decide qué comer, no decide qué cantidad le dan. Ahí la intervención debería ser con los padres y sensibilizarlos. Sí, primero al personal de salud, que no haga eso, y luego que él se dirija con los padres y que los padres tengan congruencia, porque también es frecuente que si yo como mamá le pido a un niño, o bueno, las mamás es frecuente que lo hagan, es que ya no comas galletas, es que se comió todas las galletas en una tarde. Sí, pero si no quiere que come galletas, ¿para qué le compra galletas? No debería haber galletas entonces en la alacena, ¿no? Si yo no quiero que coma galletas. Por ejemplo, a veces es frecuente que pase eso. No quiero que comas algo, pero te lleno de chatarra también la cena, y entonces eso también pues se convierte en este doble mensaje, ¿no? Y un diagnóstico en donde también me ha tocado identificar trastornos de la conducta alimentaria es el trastorno del espectro autista. No sé si tú tienes experiencia al respecto y si tú los has identificado también. Aquí es, bueno, lo que me ha tocado a mí identificar en algunos pacientes, principalmente anorexia. No sé si tú coincides con esta observación. Claro, las pacientes con anorexia tienen también ciertas características como autistas, por decirlo así, en cuanto a la identificación de emociones y el procesamiento de las emociones, que eso es algo que debe formar parte del tratamiento de estas pacientes. Se les debe enseñar cómo identificar, cómo sentirlas y qué hacer con esas emociones. Entonces, sí, cuando las describen y se estudian sus características, sí tienen como comparten características con los pacientes con trastorno por espectro autista, en esta dificultad de la identificación de las emociones. Y sí, hay pacientes con trastorno del espectro autista que también pueden tener este tipo de conductas también por la rigidez, ¿no? Me dijeron tal cosa y es que en el salón me dijeron vaca y entonces tengo que bajar de peso, y así también van y hacen, vomitan, no tanto se restringen, algunos sí lo pueden hacer, pero más vomitan o tienen conductas compensatorias, aunque las personas podrían decir, alguien con autismo que le va a interesar su imagen, no lo sé. Bueno, pues sí pueden presentar este tipo de conductas y medidas compensatorias para buscar la delgadez también como un medio de aceptación, cuando en realidad pues no es eso el motivo por el cual no socializan bien o no los integran, ¿no? Pero sí se Ya presenta. nos comentabas en cuanto a nivel de prevención, la forma en la que hablamos de la comida y del cuerpo, y poner mucha atención al respecto. Y en cuanto a focos rojos, ya se está presentando. ¿Qué es a lo que
tienen que poner atención los papás, qué es lo que les tiene que llamar la atención y que ya no está siendo normal y que nos puede hacer sospechar en que mi escolar o mi adolescente, niño o niña, está cursando con un trastorno de la conducta alimentaria. Focos rojos es cuando empiezan a saltarse comidas porque ay, tengo mucha tarea o tengo mucho sueño o quieren comer en horarios diferentes a los horarios en donde comen los papás para que no vean la cantidad que comen. O otros focos rojos son también el encontrar así los sándwiches de toda una semana en un cajón o que no pues sí, quiere alimentos comer escondidos. frente a los demás. Sí, el no querer comer frente a los demás, el buscar estos momentos a solas para ingerir alimento. También los pacientes empiezan a presentar irritabilidad. Fíjate que es frecuente que no se percaten de la pérdida de peso hasta que ya la pérdida sea muy considerable. O sea, pero el tener un adolescente, sobre todo, que requiere una ingesta calórica alta de por sí por la adolescencia y luego que realizan ejercicio, salen a caminar. Sobre todo los pacientes con anorexia son pacientes que frecuentemente tienen, Listo. Ya. Que tienen muchas actividades físicas por este mismo de la obsesividad y el control, ¿no? Y entonces se organizan y hacen ejercicio y si no se les permite hacer ejercicio, pues hacen ejercicio en la noche cuando todos estén dormidos y no se percaten de que... Y el conteo de calorías, ¿no? De repente ya se vuelven expertos en cuántas calorías tiene cada alimento, ¿no? Sí, el que empiezan a restringir como de que, ya no comió tortilla y luego ya no quiso comer pan y luego empiezan a restringir sobre todo los carbohidratos, pero en general ningún alimento es dañino y todos debemos incluir proteínas, carbohidratos, o sea, de todos los grupos de alimentos. Entonces, el empezar a restringir, ya no voy a comer tortilla, ya no voy a comer pan, ahora después quito el arroz y luego hay las grasas y todas esas conductas también deben ser focos rojos para nosotros porque alguien que quiere perder peso ni siquiera debe dejar de comer pan y tortilla, debe comer las porciones adecuadas, pero no lo debe dejar, ni porque ningún alimento es malo, no. De hecho, se les debe enseñar a comer sin tener que comer light, sin tener que comer nada light, ni que entonces le estés quitando la grasa. No, o sea, se le debe enseñar a comer de todo. Y entonces también, pues, adolescentes que estén ya pretendiendo ser vegetarianos y veganos, cuando necesitan muchísimos nutrientes por el crecimiento y pues toda la remodelación corporal y cerebral que hay en esa etapa, requiere muchísimos nutrientes y micronutrientes, de todo, ¿no? Micro y macronutrientes, entonces, pues no, un adolescente no puede entrar a ese tipo de alimentación hasta que ya se... No. Una vez que está detectado detectado un trastorno de la conducta alimentaria, ¿quiénes participan en su tratamiento? El tratamiento tiene que ser multidisciplinario porque tiene que ser el psiquiatra infantil, tiene que ser como parte de psicología para llevar este manejo de identificación de las emociones, la terapia cognitivo-conductual o DBT, y tiene que participar pues el pediatra o endocrinólogo en el mejor de los casos, terapeuta familiar, terapeuta individual, porque la familia debe entender también muy bien que, bueno, para empezar, el profesional de la salud debe entender, como lo decíamos hace rato, que esto no es por moda y que no regañen a alguien porque subió 1 kilo, pero que tampoco regañen a alguien porque tiene anorexia, porque es muy frecuente que los regañen. Tú lo que quieres es llamar la atención, o sea, ya deja de llamar la atención, come y como si fuera una situación de capricho, como lo habíamos dicho. Entonces, ya que tiene que ser con personal sensibilizado, porque no cualquier nutriólogo, por ejemplo, puede atender trastornos de la conducta alimentaria o debe tener cierta experiencia en este ámbito para saber primero cómo realimentar a la paciente, cómo evaluar, cómo darle seguimiento,
cómo reincorporar alimentos, sobre todo en anorexia, porque esa exposición gradual a alimentos es como una fobia a alimentarse. Entonces, habrá alimentos que aceptará más fácilmente, habrá alimentos que prácticamente sí es una fobia y son los que se van a incorporar hasta el final. Y tiene que educar a los papás en que tienen que seguir las indicaciones del nutriólogo, por ejemplo, porque luego las mamás con el afán de que mejoren rápidamente, en lugar de ponerle, no sé, 120 gramos de proteína, le pone 500 porque para que coma, para que mejore más rápido. ¿Y qué pasa con la paciente en ese momento? Le da una crisis de pánico. ¿Por qué? Porque me estás poniendo un plato que es terrorífico para mí. Y eso para las demás personas que no tiene trastornos de la conducta alimentaria le puede sonar exagerado, pero no es exagerado. Sí, dijimos que está activado diferente la ínsula y la amígdala y a los pacientes les da terror, sufren miedo con los alimentos. Sí, este punto último que acabas de mencionar me parece sumamente relevante. No todos los médicos, no todos los psiquiatras, no todos los nutriólogos, no todos los psicólogos, saben tratar con pacientes con trastorno de la conducta alimentaria. Sí es muy importante que cuando se busca atención se sepa si tienen experiencia en este campo, porque claro, la intervención puede ser más, puede afectar más que beneficiar. Y así entonces, es. bueno, entorpecemos el proceso del paciente. Por eso te quería preguntar, porque para referir a una paciente con trastorno de la conducta alimentaria, con un nutriólogo, idealmente, como tú lo mencionas, es un nutriólogo que sepa abordar el desde cómo se le pesa a la paciente. Claro, claro, porque esa es otra situación. Y yo creo que va parte de la prevención ahí, mira, la paciente no debe saber el peso, no podemos ponerle tanto valor al peso. Y por ejemplo, el no tener una báscula en casa, yo creo que es parte de la prevención. El que no vean que mamá o papá se pesa frecuentemente es parte de la prevención. El poner el valor en estar sanos, en que mis parámetros de laboratorio estén bien, el que no tenga, no sé, disfunción que no me permita No tenga riesgo de hacer. desarrollar una enfermedad crónico-degenerativa, principalmente diabetes y hipertensión, se me ocurre, ¿no? Claro, claro. Y que mi constitución física no me impida hacer actividad física, por ejemplo. Entonces, desde no tener báscula en casa, ya. Tú dijiste desde cómo pesan a los pacientes, es verdad. Desde cómo los pesan, desde no, los pacientes deben tener peso ciego, no deben saber su peso, no deben saber si está mejor o peor. Si Es está que peor, sí. entiendo, con lo que tú me estás diciendo, entiendo que el enfoque de la intervención se mueve. El enfoque no es te quiero bajar de peso, no es No. te quiero tener en este estándar de peso, te quiero que cuides tu salud y quiero tenerte en estado saludable. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, por eso el Y peso la no. narrativa es completamente diferente, ¿no? No voy al nutriólogo a bajar de peso, no voy con el médico para que me baje de peso, voy al médico para cuidar de mi salud o voy al nutriólogo para cuidar de mi salud. Sí, voy a que me enseñen cómo comer saludablemente y el peso no, ni las calorías ni el peso deben tomarse en cuenta, porque sí, por eso, justo qué bueno que preguntabas eso, porque luego te topas con que hay nutriólogos que les dice, mira, esto tiene tantas calorías, solo los vuelven más expertos en contar calorías, y es lo que se debe no hacer, ¿no? No con Entonces, ellos, ese no es y por eso es que hay que identificar el trastorno de la pues, conducta. pues yo creo que realmente no deberían enseñar a nadie a contar calorías porque no sabes quién va a desarrollar y quién no va a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, como que ya si te dan tu plan o algo saludable, pues no importa qué calorías tenga, ya el nutriólogo sabrá, ¿no? Pero justo eso, no sabemos quién puede tener y quién no un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, algo importante es que en psiquiatría, sobre todo, en todos los trastornos, tendemos a emitir juicios como de, pues yo veo las mismas novelas, las mismas revistas y a mí no me da un trastorno de la conducta alimentaria. Ah, bueno, pues es que a lo mejor yo no tengo
la predisposición genética, o yo no tengo, pues no sé, a lo mejor la historia de vida, o yo no tengo otros factores de riesgo, pero siempre debemos recordar que el que no me haya dado a mí, o el que a mí no me afecte si hablan o no del peso, no quiere decir que a los demás no les va a afectar, porque somos muy diferentes. Es decir, no somos nosotros parámetro para nadie. Eso siempre lo debemos tener muy en cuenta, porque si no, estamos siempre invalidando la sintomatología y los problemas de las personas, ya sea que tuvo un intento suicida y es, ay no, pues a mí me iba peor, ay no, es que en la escuela a mí me decían peores cosas, me maltrataban más y yo nunca tuve el intento, ¿no? Desarrollé ningún trastorno de la conducta alimentaria o nunca, O, como o dice nunca, usted, o con un nunca tuve, intento. o nunca tuve un intento suicida, o nunca desarrollé depresión, pues bueno, y los mismos médicos, llegamos a este punto a veces, pues es solo, entonces estamos evidenciando que no sabemos como desde la genética, desde el origen de los padecimientos, desde las diferencias en los receptores de dopamina o de serotonina o de otras cosas, que entonces lo hacemos como un juicio de valor y no. Tiene que ser como siempre con respeto al paciente. Y, y cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, siempre es mejor decir la paciente con anorexia o el paciente con bulimia, más que la bulímica o el anoréxico o la anoréxica, que suena más bien despectivo, ¿eh? En general, cuando hablamos de todos los trastornos, pero en este momento Ujú, estamos ujú, dedicando el día de hoy a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria. Sí, tienes toda la razón. Se escucha como un significativo, ¿no? Cuando le ponemos ujú, esa etiqueta a cualquier persona que esté cursando con un trastorno de la conducta alimentaria. Y, y me gusta mucho esto que dices de no ponernos como referente, el que yo haya podido avanzar esa situación sin desarrollar un trastorno ujú, de conducta alimentaria, no le resta mérito a quien lo desarrolló, ¿no? Porque ujú. muchos otros factores a tener en cuenta. Así es. Entonces, pues mucho de lo que me quedo con lo que comentas es pues ser cuidadoso con los juicios, hacia, Ujú, hacia el cuerpo y hacia la comida o las formas de comer. Como manera de prevención es el equipo que aborda es un equipo multidisciplinario que debe ser experto ujú, y hoy me dejas muy, muy claro por qué la importancia, porque podemos eh, condicionar iatrogenias, ojos de sí, bienestar y eh, pues que se me fue, iba a agregar otro punto, pero se me fue. Ya estamos en los últimos minutos pero te quiero agradecer porque eres muy clara cuando nos hablas de trastornos de la conducta alimentaria y porque nos dejas muchos mensajes eh, a manera de tareas a llevarnos a casa. Te quiero preguntar un último comentario. ¿Gustaría agregar? ujú. Algo. Eh, que si me gustaría agregar algún último Ujú. comentario, pues, pues eso de que no, que si tienen, ante la duda, que si tienen duda de que si alguno de sus niños o adolescentes están teniendo algún trastorno de la conducta alimentaria, si en algún momento ven que empiezan a quitar alimentos o encuentran comida tirada donde no debe haber comida tirada, o de repente encontraron vómito, que huele a vómito, o que alguien siempre se va al baño después de comer, como conductas que pudieran no ser normales, porque esto es importante. La, a lo mejor muchos podemos hablar del cuerpo y de la grasa y de todo y no pasa nada, pero quien tiene trastorno de la conducta alimentaria le puede condicionar hasta una recaída. Entonces, aunque esté muy normalizado hablar de eso, pues procurar enfocarlo de manera diferente, ¿no? No sé, a lo mejor en algún momento el hablar de la grasa o de la delgadez va a llegar a ser como, pues no sé, como hablar de otras cosas que actualmente
como ya hay mayor sensibilización, ya son incorrectas, ¿no? Por Le ejemplo, preguntaba. el tema del suicidio, hay que tener cuidado. Seguimos hablando del suicidio, pero ya muchas recomendaciones propuestas por la OMS. Cuando Claro, claro. Ahora, algo que también predispone a las pacientes o a las personas que han sufrido o que tienen trastornos de la conducta alimentaria, pues es como una historia de abusos, incluyendo el acoso escolar. Y es frecuente que se burlaran de ellos por su físico. Y el problema es que si ya estaba recibiendo esa persona bullying o acoso escolar, era porque ya tenía vulnerabilidades. Alguna otra situación, no era el físico el problema, pero ahí fue donde la persona ancló el problema, por decirlo así, porque al final los trastornos de la conducta alimentaria surgen de un cúmulo de emociones que la persona no sabe cómo enfocarlos, cómo manejarlos, qué hacer con ellos y lo expresa a través de ese cortocircuito que es los trastornos de la conducta alimentaria, porque es, reprobé, eso me lleva a distorsión de la imagen corporal. Voy a ir a una fiesta y eso me lleva a distorsión de la imagen corporal porque ya me fui a probar un vestido. Es decir, no sientes las emociones apropiadas para cada situación, sino todo te lleva a distorsión, a insatisfacción, a otras cosas. Entonces hay que desenmarañar todo eso y, no sé, encauzarlo como debería, ¿no? Pero es muy complejo, no podríamos, Sí, pero me parece que aún siendo tan complejo el día de hoy, nos describiste de manera muy clara puntos importantísimos respecto a la prevención y la identificación. Que podamos dejar el mensaje de conductas fuera de lo esperado y de cómo podemos evitar que se desarrollen lo que está en nuestra cancha. Además de, una vez detectados, se desarrolló a quién recurro. Eso me parece muy relevante. La doctora Olga Martínez, ella es, como les comentaba, psiquiatra y su consulta la tiene en Lindavista y en Médica Sur, al sur y al norte de la ciudad. Voy a poner aquí una diapo con sus datos por si alguien quiere contactarla. Y muchas gracias. No hay preguntas. No me preguntas en el chat. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por aceptar la invitación de manera tan rápida y les quiero contar, a la doctora la invité con muy poca anticipación y aceptó muy amablemente participar el día de hoy. Gracias, Olga. Les quiero compartir, estos son sus datos y esperemos, ahorita que hablabas de factores de riesgo y que hablabas de el acoso escolar como factor de riesgo para desarrollar trastornos de la conducta alimentaria, pensaba justo ese es un tema del que no hemos hablado y ese es un tema del que tú y yo podemos compartir mucho. Entonces, espero que me aceptes en otro momento la invitación para poder hablar de acoso escolar ahora que regresaron a clase y que yo estoy claro. segura que la pandemia facilitó el desarrollo de acoso escolar porque la pandemia impidió que echáramos a andar nuestras habilidades sociales. Exacto. Entonces creo que podemos platicar de forma muy extensa. Ya habrá oportunidad. Mil gracias por aceptar la invitación. Al contrario. Nos vemos pronto. Gracias a todos por estar conectados. Dios, Olga. Hasta luego. Bye. Bye.